tal? Bienvenidos a esta tercera sesión del taller Introducción a la Literatura Latinoamericana. En esta tercera sesión vamos a leer La muerte y la doncella de Ariel Dorfman. No vamos a leer toda la obra, solo vamos a leer algunos fragmentos y vamos a hacer un análisis acerca de la obra, algunas interpretaciones y mención de algunos ensayos académicos sobre esta grandiosa obra y, por cierto, muy controversial, que estoy segura llamará su atención y les causará una gran impresión. Como ya saben, antes que nada les voy a contar un poquito de quién es el autor. Ariel Dorfman nació en Buenos Aires, Argentina, en 1942 y vivió en Estados Unidos hasta 1954, año en el que su familia se trasladó a Chile. Estudió letras en la Universidad de Chile, donde se doctoró en 1965. En 1967 obtuvo la nacionalidad chilena. Fue profesor de literatura en Berkeley y entre sus obras más destacables se encuentran Para leer al pato Donald de 1971, Superman y sus amigos del alma de 1974 y La última aventura del llanero solitario de 1979 y por supuesto La muerte y la doncella. Fue escrita en 1990, al año siguiente fue estrenada como una obra de teatro en marzo, el 1 de marzo, en el Teatro La Esquina. Comenzando un poquito con el análisis de La muerte y la doncella, durante el siglo XX se dieron grandes cambios políticos y sociales en Latinoamérica, como por ejemplo revoluciones, dictaduras, golpes de estado y manifestaciones en pos de los derechos y la democracia. Y La muerte de la doncella es un gran ejemplo de literatura testimonial. Esta literatura fue sumamente importante porque retrataba perfectamente lo que realmente estaba pasando en estas épocas, ya que los medios de comunicación eran censurados, como lo vimos en la sesión pasada con Mañana viene mi tío. La literatura testimonial es un gran medio en el cual uno puede enterarse de lo que pasó. La muerte y la doncella es un discurso que reivindica la justicia hacia la reconciliación. En el ensayo La función del testimonio en La muerte y la doncella de Ariel Dorfman, dice Cecilia Reynolds lo siguiente: Ariel Dorfman examina el uso del testimonio en el proceso de reconciliación a nivel familiar y alegoriza su función a nivel nacional. Los personajes de la obra son tres: Paulina Salas, que es una mujer más o menos de 40 años, Gerardo Escobar, que es un abogado y médico, que es el esposo de Paulina Salas, y por último está Roberto Miranda, que es un personaje clave dentro de la obra. Bueno, todos son personajes claves, pero es como que el que detona el punto intermedio de la obra. Gerardo, el esposo de Paulina, llega a casa junto con un extraño que es un invitado pues a su casa. Resulta que este extraño le ayudó a Gerardo a reparar un neumático de su auto y por tal motivo me parece que le dice que venga a su casa a comer, lo invita pues por su amabilidad de ayudarle con esta situación, sobre todo porque ya era muy noche, y por tal motivo Gerardo le insiste en que este personaje Roberto se quede en su casa a pasar la noche y que al día siguiente, ya sea temprano por la mañana, vuelva a su casa sin ningún problema. Y acá empieza lo curioso, acá empieza el suspenso, porque Paulina Salas reconoce a Roberto Miranda. Resulta que Roberto Miranda fue su torturador durante la dictadura mientras ella estaba en un centro de tortura. Lo que hace Paulina es que amordaza a Roberto mientras este está dormido, lo agarra desprevenido y pues lo amordaza. Y posteriormente, creo que sí, esa misma escena, lo amenaza con una pistola y acá se vuelve todo un embrollo. Bueno, ¿por qué digo embrollo? Bueno, realmente lo que sucede es que Paulina, así
como una historia muy simple, porque realmente es una obra muy simple, porque solo es Paulina queriendo asesinar a este sujeto, bueno, no asesinar, sino hacerle un juicio ahí en su casa, y luego está Gerardo, que precisamente es abogado, y me parece que también va a juzgar a las personas que estuvieron dentro del régimen militar y que estuvieron en esta dictadura, como de lo que estaba haciendo el gobierno, lo que estaba haciendo el presidente. Me parece que él era el encargado de juzgar a esas personas, así como de... Y Paulina, yo no hice nada. Al principio negaba haber hecho todo eso, ya después acepta su cometido y confiesa. Y esa sería en general la historia, pero acá pasan cosas bastante interesantes, ya no solo a nivel de comprensión lectora, sino interpretativa. Uno no sabe como de qué lado ponerse, hay como un vaivén de justicia e injusticia, porque resulta que Paulina se pone muy histérica, se pone muy paranoica, porque no solo amenaza ya a Roberto, sino que también a Gerardo, su esposo, que piensa que se está poniendo en su contra y se está poniendo en favor de Roberto. Se muestra bastante neutro en esta situación, con el temple de un abogado, precisamente para no tener problemas. Pero llega un punto en el que el lector, espectador, llega a pensar que Gerardo está haciendo un tipo de gaslight a Paulina. Y esa es la genialidad del discurso narrativo de Ariel Dorfman en La muerte y la doncella, porque nos persuade de si realmente Paulina tiene razón, si Roberto es inocente, si Gerardo está siendo demasiado neutro. Nos hace como en ese vaivén de decisiones al lector y al espectador. Pero Paulina tiene como... tiene esa sensación de que realmente eso pasó y nos conmueve. Hay un diálogo de Paulina que conmueve bastante, que le da como mucha razón a lo que está viviendo Paulina. Incluso se puede hacer una interpretación feminista del personaje de Paulina y de lo que está viviendo, porque está ella sola contra dos hombres y lo que vivió es algo como muy común como en el patriarcado. Y dice lo siguiente: y cuando me soltaron, ¿sabe dónde fui? Donde mis padres no podían. En ese tiempo yo había roto relaciones con ellos. Eran tan promilitares. A mi mamá la veía muy de vez en cuando. Qué cosa, ¿no? Que le esté contando todo esto a usted como si fuera el confesor. Cuando hay cosas que nunca le conté a Gerardo, ni a mi hermana, ni menos a mi mamá. Mientras que a usted le puedo decir exactamente lo que me pasa. Lo que me pasa por la cabeza cuando me soltaron. Esa noche estaba... Bueno, ¿para qué describir cómo estaba, doctor, si usted me inspeccionó a fondo antes de que me soltaran? Estamos bien, así, ¿no? Como un par de viejos tomando sol en un banco de la plaza. Y ya empieza a como molestarlo, ¿no? Como de Paulina lamentablemente se puede aplicar hoy en día, porque las personas que luego sufren abuso, ya sean mayores de edad, ya sean menores de edad, no tienen la confianza suficiente de contarle a sus padres de que sufrieron cierto abuso, ya sea por una persona desconocida, ya sea por un familiar incluso, porque piensan que sus padres los van a regañar, no les van a hacer caso, lo que sea. Por lo general los menores de edad temen al regaño, a que se enojen con ellos y no con su abusador. Y eso es muy triste y lamentable, y pues así se quedan muchos casos de abuso sexual sin resolver, sin denunciar, incluso solo se toma a la ligera y no se hace nada al respecto. Y pues eso es muy, muy triste, desgraciadamente. Por ejemplo, en caso de los mayores de edad, luego no les cuentan a sus padres cuando ellos pueden como ayudarles, porque también piensan lo mismo, o sea, ya no tanto que los vayan a regañar, no temen tanto al regaño, sino que a que
¿para qué le digo? O sea, me va a decir que ya soy mayor de edad, que ya sé tomar mis responsabilidades, pero aún así, cuando eres mayor de edad, cuando tienes ya sea 50 años, 40 años, sucede y uno no hace nada al respecto porque piensa, pues debí cuidarme o algo por el estilo, y eso es muy tonto y no lo hagan. O sea, denuncien y cuéntenselo a su padre, a su madre, aunque no les haga caso, pues ustedes sigan luchando en denunciar. Hace poco vi un video de una chica, no sé si era indígena o algo por el estilo, creo que no. Bueno, el caso es que estaba contando cómo había sufrido un abuso por parte de su vecino y fue a denunciar ese abuso que tuvo, ese abuso sexual, y sí la apoyaron, pero sucedía más o menos como en La muerte y la doncella, como de ¿realmente te abusaron? O sea, ¿estás segura? ¿Sí? Tal vez estás siendo muy paranoica, estás actuando mucho sin pensar, como sucede con esta personaje Paulina, y de esta forma se puede hacer una interpretación feminista, por si a alguien le interesa ahondar más en este tema sobre esta obra que es controversial por lo siguiente que les voy a contar. Al final sucede algo bastante curioso que causó una gran controversia para todo el mundo, para cualquier persona que leyera, pero sobre todo que viera la obra de teatro. Yo no la he visto, me encantaría tener la oportunidad de verla alguna vez. Es mi mayor sueño en la vida, es mi meta en la vida, ver esta interpretación de esta obra de teatro tan maravillosa, porque lo que pasa acá es que los actores, mientras la música de fondo está sonando, se quedan totalmente quietos y viendo al público en un silencio bastante largo. Bueno, con la música de fondo, claro está. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué sensación causaría que los actores de pronto se te quedaran viendo? Acá lo que pasa es que el público se vuelve parte de la obra, se vuelve parte de ese sentimiento de ser observado, como sentirían los actores, de me está viendo la gente, estoy actuando, pero ahora voy a ver al público, y el público se vuelve parte de la obra de teatro. Pero ¿cómo es que se vuelven parte en esta interpretación? O sea, esta interpretación de la obra, de la obra escrita y la obra actuada. ¿De qué forma el público está actuando? ¿Cuál es el papel del público aparte de público? Porque de pronto se volvieron parte de la obra ya al final. Pues de la gente que tiene culpabilidad en estos actos durante y después de la dictadura. El silencio también es un acto de violencia, también nos hace partícipes de esa violencia. Si vemos que alguien aventó una piedra a fulanito de tal y no decimos nada, nosotros también nos volvemos agresores de ello. Incluso creo que es en la ley es penable. No sé si se dice así, perdón, no sé de leyes tampoco, pero sí es penable eso de yo no participé en esa violencia, yo no participé en esos actos ilícitos, pero sí fui testigo, y si un testigo no testifica, no dice, pues yo vi esto, pues también se hace partícipe guardando silencio, y así hayamos o no vivido la dictadura, nos volvemos partícipes en el silencio. Y ya al final de toda la obra se baja el telón y se pone un espejo gigante que retrata al público. Si no fue suficientemente incómodo que los actores se quedaran viendo al público, pues ponen un espejo para que el público mismo se vea como actores de la obra de teatro, que demuestra que la obra de teatro no solo es literatura, no solo es una escenificación, no solo es criticar la actuación, no es solo preocuparse por el escenario, por las luces, etcétera, 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 sino que es la realidad de que hubo una dictadura, la realidad de que Paulina Salas sufrió esa violencia durante su confinamiento en ese centro de tortura.
y la realidad de que mucha gente se quedó en silencio, no hizo nada, mucha gente tal vez no fue juzgada después de la dictadura militar, y de las demás personas que tampoco hicieron nada y pues que siguen en silencio, y así uno se vuelve partícipe de esa violencia que no debe ser, que debe ser penalizada y se debe hacer justicia. Yo aquí me despido, mi nombre es Ana Luisa y espero que hayan disfrutado esta tercera sesión, estas brevísimas lecturas sobre la muerte y la doncella. Espero que hayan reflexionado bastante y ya saben que son libres de expresar su opinión en los comentarios, nunca se queden callados. En la siguiente sesión leeremos el cuento de Chaco de Liliana Colanzi, una escritora magnífica originaria de Bolivia. Los veo en la siguiente sesión. Hasta luego.